Sí, profe. Sí, no. Es como la única que se hace ahora de todo el semestre, profe. Pero hubiéramos visto el espacio, lo hubiéramos hecho en la tarde, hubiéramos modificado nosotros mismos. Sí. Bueno. Bueno. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida o obstaculice el funcionamiento de acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como ya lo habíamos dicho antes, entonces el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es indeterminado también. Este artículo tiene verbos compuestos, no. Es el que sin estar facultado impida o obstaculice. Dos verbos, uno puede ser impedir y el otro obstaculizar. ¿Por qué siempre ponen en estos tipos penales de delitos informáticos, por ejemplo, el impedir y el obstaculizar? Pero muchachos, regálenme un segundo, que es que creo que no está grabando por lo que mi computador no tiene audio. Creo que se dañaron las dos cosas. ¿Ustedes me escuchaban ahorita cuando hablaba del computador? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, habría un problema grande porque si solo se dice como verbo impida, pues la persona que obstaculiza simplemente y deja que el otro entre, pero de una manera truncada, pues no incurriría dentro del tipo penal. Entonces, por eso se abarca la totalidad con impedir y obstaculizar. Este delito es de mera conducta y de modalidad permanente, ya que comprende una técnica en su ejecución que atenta contra la disponibilidad de la información al obstaculizar el funcionamiento normal y habitual de un sistema informático, que posteriormente puede dar lugar a un concurso de delitos, si en el actuar además de obstaculizar, borra o destruye la información. ¿Cuál es el principio de la seguridad informática que se está violando en este momento primeramente? ¿Cuáles eran los tres principios? Profe, está pero ya le digo, la integridad, la disponibilidad, pero no tengo aquí el tercero, profe. Confidencialidad. Bueno, aquí entonces, en ese, estaría violándose. Bueno, está que atenta contra la disponibilidad, que es uno. El primer tipo penal que nosotros vimos atentaba más contra el tema de la confidencialidad. Acá lo que se está atacando primeramente es la disponibilidad de la información. ¿Por qué es importante esto? Porque vía ataque, ese obstáculo para
No dejar que se acceda a la información debe ser lo suficientemente fuerte para no permitir o para truncar el principio de la disponibilidad de la información. ¿Sí? Porque si no tendríamos un problema. Si el obstáculo es muy fácil de superar y la persona logra obtener disponibilidad, tendríamos que hacer el ataque de este artículo, por ejemplo, en un tema de confidencialidad y llevarlo a otro tipo penal. Porque ese impedir obstaculizar tiene que ser lo suficientemente fuerte para que el principio de la disponibilidad se afecte. El objeto material con énfasis en el sistema informático y en el uso del término de redes de telecomunicaciones. En cuanto al concepto de sistema informático, se debe entender por el conjunto de dispositivos y aplicaciones que hacen parte de una determinada red. La red de datos, a su vez, se puede clasificar en tipo LAN, MAN o WAN, dependiendo de la extensión física que abarque la red. Se podrán ubicar dentro de una de las tres anteriormente señaladas. La red tipo LAN, conocida también como red de área local, puede abarcar físicamente un espacio de 200 metros hasta 1 kilómetro. Son las redes de datos que forman parte de una casa, un edificio construida por varios equipos de cómputo, la que puede ser alámbrica o inalámbrica. Entonces, esa red LAN la podemos entender como lo que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, ya en 1 kilómetro, como lo que habría en la UIS, en la sede principal. Otro ejemplo que se puede tomar donde hay 5 computadores, 2 de ellos conectados de manera inalámbrica y los restantes de manera alámbrica. Sitio en el cual todos comparten una misma impresora para ahorrar recursos. Eso es conocido como una red LAN. La red MAN, Metropolitan o área metropolitana, puede abarcar un espacio físico de 50 kilómetros. Su función es conectar las diferentes LAN mediante medios de transmisión que brindan mayores velocidades de comunicación, como lo es la fibra óptica o microondas. Es decir, que un ejemplo de una red tipo MAN son los servicios que presta un proveedor de servicio de Internet en cuanto a su infraestructura para ofrecer servicios y paquetes de banda ancha a lo largo de una ciudad como Bogotá o Medellín. La red tipo WAN o red de área amplia se destaca por su gran cobertura geográfica, ya que puede cubrir una ciudad o un país conectando la red LAN y WAN. Esta red tiene medios de comunicación fuera la casa, luego local, regional, nacional, podríamos estar hablando. ¿Es por cobertura o por espacio? Artículo 269. Interceptación de datos informáticos. El que sin orden judicial previo intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirán pena de tanto a tanto. Eso tenían que haberlo sabido los del DAS por allá en ese tiempo. ¿Cuáles son los verbos de este tipo penal? Interceptar. ¿Solo ese? Espere. El que sin orden judicial previo intercepte datos informáticos en su origen, destino en el interior de un sistema informático o las emisiones provenientes de un sistema incurrir. No, pero no veo otro, profe. El que No sin es orden. otro porque no hay otro. Ah, bueno. Entonces, sí, efectivamente, está muy bien, es interceptar. Lo demás, o lo que se hace mención hacia abajo, es qué es lo que se puede interceptar. Lo amplio acá es la gama de datos que se pueden interceptar, no los verbos. ¿Sí ven cómo ha variado el tema de cuando ustedes iniciaron a conocer los tipos penales a como los ven ahorita? Es que han ido evolucionando en la medida en que también las cosas han ido cambiando, porque no era lo mismo el tiempo del DAS, que todavía todo era muy rudimentario,
a lo que ahorita se maneja. Pues es que la importancia que han adquirido todos los sistemas tecnológicos y toda esa infraestructura tecnológica ha sido grandísima en ese último tiempo. Sí. Y otra cosa, pues que también ha sido importante con ustedes es la forma en cómo ya identifican también los verbos y eso, como hemos evolucionado en la clase para poder identificar los tipos penales. Por eso estos se dejaron a lo último porque son uno de los más complejos y de los más novedosos. El punto de partida, claro está, debe ser la Constitución, más exactamente en el artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. Entendido por intimidad todas las expresiones personales de un individuo bajo su libre albedrío. Temas que evocan cada arista de la cotidianidad, como bien lo es la religión, la política, la parte afectiva y emocional, entre tantas otras. Yo les decía porque acá hay una conexión muy rara y es el tema de que no hay uno de los principios como la intimidad. Se abarca la confidencialidad, ¿sí? Pero la confidencialidad es la confidencialidad de la información y no ataca directamente la intimidad. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque es que una empresa que le roban los datos de la empresa, pues se está atacando la confidencialidad de ella. Ay, no, le estoy violando la intimidad a la empresa. ¿Cuál intimidad? Las empresas no tienen intimidad, la intimidad de los seres humanos. Entonces, acá se hace bajo ese artículo una remisión directa a la intimidad, ¿sí? Como violación directa de la Constitución y se aboca directamente desde un artículo constitucional y no desde uno de los principios que tenemos acá. El profesor Alberto Suárez en su tesis indica al destacar la intimidad desde dos puntos de vista, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo señala el profesor como una especie de derecho a la exclusión de los demás determinados aspectos de la vida privada, porque pueden calificarse como secretos. Pero en un segundo ítem concibe la intimidad como un derecho de control sobre las informaciones y los datos del propio individuo, que solo pueden ser utilizados conforme a la voluntad del propietario de dicha información. Entonces, hace una variante negativa y positiva en cuanto pues las demás personas no pueden tener acceso a esto y aparte de eso positivo en cuanto a la voluntad del propietario para poder ejercer o tener dicha información. La red de datos puede dividirse en cableado o inalámbrico. Los medios de transmisión alámbrica se caracterizan por el tipo de conductor, es decir, por el material con el cual se realiza el cable de comunicación que genera características únicas, como la velocidad máxima de transmisión, la máxima distancia que permite el material para transmitir, garantizando obviamente estabilidad y calidad. Entre los tipos de cables, según su material, se puede indicar los que utiliza o los más utilizados en el comercio por las distintas características. Fibra óptica, cable coaxial o cable par trenzado. Es importante entender que al ejecutar una técnica de ataque informática encaminada a interceptar los datos dentro de una red, como por ejemplo el hacer el uso de un sniffer, creo que se lee así, que es una técnica para registrar toda la información transportada a través de una determinada red, para lo cual existen infinidad de herramientas como Caín y Abel. El atacante, después de obtener acceso a todos los datos confidenciales, afectando directamente el principio de confidencialidad, puede con los datos interceptados tomar la decisión de dañar, destruir o borrar la información importante para el sujeto pasivo, que es sobre el cual recae la acción configurándose la conducta descrita en el artículo 269D, lo cual ocasionaría un concurso efectivo de los delitos de interceptación de datos informáticos y de daño informático. Llegamos al tan mencionado artículo D, el que sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o
o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes incorrerá en prisión de tanto a tanto. ¿Existe dentro de este tipo penal un verbo complementario? Hay varios, ¿no? Destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar. Sí, varios verbos sí hay. Lo que estoy preguntando es si alguno de ellos es es complementario. compuesto, pero otra cosa es complementario. Ajá. Y el complementario es el que no veo. Compuesto por es que esa destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima. No, no, profe, complementario no hay ahí. Ahí hay compuesto porque hay varios verbos. ¿O me equivoco? Sí, la cantidad de verbos nos da que sea compuesto. El verbo complementario, recuerde, tiene que ser que destruya, por ejemplo, para deteriorar o para borrar. O sea, los dos tienen que hacerse en un mismo momento. Por ejemplo, el tipo penal de hurto, el que se apodere para obtener provecho. Si yo me apodero, pero no para obtener provecho, pues no incurro en el tipo penal de hurto. Muy importante que tengan ustedes presente eso. Entonces, acá hay una cantidad de verbos, pero ninguno de ellos es complementario, porque si yo destruyo, incurro en el tipo. Si yo daño, incurro en el tipo. Si yo borro, incurro en el tipo. Si yo deterioro, incurro en el tipo. No necesito otro verbo. Todos son entonces, por lo tanto, rectores. Y tenemos destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir. Yo no sé quién haría esa vaina porque yo tengo un poco o no sé las personas que sepan de informática, porque destruir, dañar, borrar, deteriorar, la misma vaina, yo creo que eso se puede haber resumido en un solo verbo. Suprimir. ¿Cuál es la diferencia entre borrar y suprimir? Yo todavía no lo sé. Yo sé que tengo en mi computadora una letra que es suprimir y tengo la función de darle eliminar a determinados elementos y en últimas es la misma vaina. Termina en la papelera de reciclaje. Entonces no sé por qué tantos verbos que nos llevan a lo mismo. El objeto material sobre el que recaen distintos tópicos, ya que la información se puede almacenar en variedad de dispositivos, dependiendo del uso que se requiera dar. Puede ser sobre una lectura, una grabación, dispositivos con función de almacenar de manera lógica y física, como lo son los dispositivos magnéticos como un disco duro externo, interno, los dispositivos ópticos como una unidad de CD-ROM, con sus distintas especificaciones para grabar un CD o para regrabar información, o la unidad de DVD. Yo tenía una duda con esto porque a mí me causa mucha curiosidad cómo le van a meter a uno este tipo penal si, por ejemplo, uno borra la información de todo un equipo. ¿Cómo se sabía luego que la información estaba ahí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que el CD-ROM estaba ahí, lo tenía en la empresa hace 3 años y yo cojo y lo parto. A mí, ¿quién me dice que el CD-ROM todavía estaba sirviendo? Y a mí, ¿quién me dice aparte de eso que si estaba sirviendo contenía una información que era de ese carácter reservado y no era un juego de video? ¿Sí? Y entonces el dueño de la empresa me va a decir, no, no era eso, era determinada cosa. Y yo, sí, pruébelo, muéstreme qué había ahí. No puede mostrármelo. Entonces sí veo varios temas ahí como fuertes y va a ser difícil. Ahora, yo, por ejemplo, tenía otra duda acá. Un delito, supongamos. Yo tengo información confidencial en mi computador, muy delicada. Y esa información decido también guardarla en un CD-ROM. Y alguien llega y me parte el CD, lo destruye. ¿En qué tipo penal estoy incurriendo? En el 269. 269. ¿Quién más comparte eso?
Yo, profe, porque es que ahí dice el 269 de que está ahí en la conducta porque está dañando o destruyendo datos informáticos, y los datos informáticos están dentro de esa unidad. Listo. Y entonces yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál principio se está violando? El de integridad. Si la integridad es la unidad de la información, son tres los principios: integridad, disponibilidad y la confidencialidad. La confidencialidad no es, yo diría que la integridad, que afecta Pero la viene disponibilidad. confidencialidad no porque él nunca lo No, vio. no. Pero la integridad sí, porque la integridad es como la unidad, como tener. Pero la Claro, integridad no es la otra obtenerla. integridad, sino la integridad de tener toda la información en un solo medio. Sí. Y el problema es que yo les dije antes del ejemplo, yo tengo eso en el computador. Sería una copia. Claro, o sea, por eso vuelvo y les digo, y ahí es donde ustedes tienen que hacer el análisis. ¿Qué se afectó de la integridad si él tiene el respaldo del PC? Ya. ¿Cuál es el principio? Y él puede, confidencialidad no lo violo porque lo destruí, no lo vi. Integridad, él la tiene íntegra en su computador, ¿sí? Y el último principio mucho menos. Y el dolo o la intención que se tenga de hacer daño destruyendo eso, profe. Daño en O bien sea, ajeno. que la persona que haga el daño lo haga con toda la intención, desconociendo que el propietario tenga copia de esa información o la tenga en otro medio. Eso se llama daño en bien ajeno. Pero ya no sería un delito informático. Ya no se Pero es que, orientaría por delito informático. sí, o sea, yo hago el análisis porque no ha pasado y esto también está novedoso, o sea, dándose, pues, ¿cuál principio se viola? O sea, yo me pongo a pensar, ¿cuál es el principio que se viola? Sí, o sea, para mí no habría violación de ninguno de los principios. Y recuerden que los bienes jurídicos que se protegen por los tipos penales es lo que hace que haya delito, y si no se viola ninguno. No hay tipicidad. Sí, entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar porque miren que la mente de un defensor es casi que lo más importante que hay en un proceso. La mente de siempre buscar la salida a algo porque siempre hay que hacer un análisis completo. Yo como he estado mucho más enfocado en lo defensor, pues yo me pongo a pensar, bueno, ¿y acá cuál es el bien jurídico que se afecta? Todo el mundo dice con el ejemplo, no, se configura, una vez se configura. Claro, uno lo ve así, pero uno ya en mente defensor, uno dice, venga, ¿y cuál es el principio que se viola? La verdad, yo no veo principio violado. La unidad de medida básica es un byte. 1000 bytes, acá es 1024, pero vamos a hablarlo por 1000 bytes. 1000 bytes hacen un kilobyte. 1000 kilobytes hacen un megabyte. 1000 megabytes hacen un giga, que es lo que ahorita nosotros tenemos en nuestros celulares. 1000 gigas hacen un tera, que es a lo que pueden tener algunos computadores. Y los máximos ordenadores de Estados Unidos tienen 1000 teras, que hacen un petabyte. Esas son las unidades de medida. Pregunta entonces para la clase. No, es que esa persona me robó todas mis fotos íntimas que yo tenía en mi memoria, la cual tenía un peso de 1 kilobyte. ¿Qué opinan de ese proceso? Pues yo realmente de sistemas no sé ni de capacidades, pero doctor, hay que mirar a ver también que eso debe ser lo mínimo. ¿Cuánto puede pesar una imagen? Porque uno diría, oigan, todas mis fotos, bueno, familiares, íntimas, todas las que usted quiera pensar, o sea, necesitaría de pronto mayor capacidad en una unidad, más que 1 kilobyte, creo yo. O sea, cuando Sí, se hace como esa aseveración es porque no se desconoce la capacidad que tiene de pronto. en 1 kilobyte no se guarda nada y si esa era la capacidad de memoria que había y no hay ni siquiera fotos. Ahorita las imágenes que menos pueden estar pesando pesan alrededor de 200 kilobytes. ¿Y ella cómo va a afirmar que había una cantidad de imágenes
Cuando, por ejemplo, mi celular toma imágenes a 5000 kilobytes, 5 megas. O sea, mi celular, las fotos pesan entre 4 y 5 megas. Entonces, bajo ese concepto, ella estaría faltando la verdad y había una imposibilidad de cometer ese tipo penal porque la capacidad de memoria no daba para que existiera efectivamente esa información. (269) Uso de software malicioso. El que sin estar facultado para ello, yo nunca he entendido eso, el que sin estar facultado para ello, pues no veo. Si estuviera facultado, pues sabemos que no hay tipo penal, o sea, pero bueno. Produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, induzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Acá hay verbo complementario. ¿Todos son rectores, profe? Sí, todos son rectores. Ahora, algo muy importante que toca tener en cuenta acá es que cuando se habla de software malicioso, obviamente ustedes no pueden ir a decir si están como investigadores o si están como ayudantes de un fiscal o luego deciden estudiar derecho y se vuelven abogados o se vuelven fiscales. Ir a decir, esto es un software malicioso. Le van a decir de una vez la juez, sí, y usted quién es para decirme a mí que es malicioso y que no. Vaya, tráigame un experto en informática y que me diga que es malicioso y que no. Esto les toca a ustedes remitirlo, por eso les digo, a alguien en informática que les especifique mediante informe si es un software malicioso o no es un software malicioso. Entonces, es producir, traficar, adquirir, distribuir, vender, enviar, introducir o extraer. Hay dos cosas importantes dentro de un computador, que es el hardware, si no estoy mal, y el software. El hardware son las componentes o lo que podemos ver físico dentro del equipo, y los software son los programas que se le instalan al mismo. Entonces podríamos estar hablando de esos componentes que lo integran de manera física y real tangible, como el hardware, y el software serían los programas que le metemos en ese momento a nuestro computador para que pueda funcionar. Entonces, el software como objeto material y parte fundamental de un sistema de cómputo en su parte lógica, como ya se explicó anteriormente, se puede clasificar en tres grandes grupos. Software de sistemas, que permite explorar todos los beneficios de un equipo, entonces llamémoslo por ejemplo el Windows. Software de programación, programas orientados con el fin de crear nuevas herramientas informáticas como Java, Photoshop. No, perdón, como Java, porque Java sí es el que crea las herramientas informáticas. Photoshop no, sería una creación. Y finalmente el software de aplicación, ahí sí Photoshop, que son los diseñados para cumplir alguna tarea específica. O pueden ser juegos, también podríamos hablar. Violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello con provecho propio un tercero obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes incurrirá en prisión de tanto a tanto. Acá sí existe algún complementario. No vuelven a haber verbos rectores, profe, porque ahí está obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar o emplear códigos personales. Esos son verbos rectores. Sí, todos son verbos rectores. Y hay toda esta cantidad.
Se empezará por indicar que un fichero es un conjunto de información que está almacenada en una memoria de un dispositivo, debidamente identificado y organizado jerárquicamente para facilitar su manejo. Los archivos se guardan en directorios o carpetas compartidas que tienen restricciones en el acceso, según los privilegios que tengan cada usuario de una determinada red. Es decir, en una red LAN puede estar ubicado el servidor tal, donde se guarda únicamente información sobre facturación. En este servidor están alojadas distintas carpetas compartidas, como las carpetas llamadas extractos, otra llamada acuerdos de pago, otra llamada cuentas castigadas. Y en la carpeta de extractos está guardado un archivo llamado octubre. Entonces, para acceder al archivo octubre, tendremos que ir al fichero que está en el dispositivo COP58 extractos octubre. Eso ya lo sabemos. Cuando abrimos fotos de octubre, de diciembre, eso no tiene mucha lógica. Yo tengo una pregunta para ustedes. Hay una persona, o antes que estábamos en los tiempos del internet, bueno, todavía dice, creo que todavía hay internet. Sí, ¿no? Sí, todavía hay. Bueno, digamos que alguien va a un internet y en el internet deja una información que para este es confidencial. Cierra sesión, yo luego llego al internet, entro y veo la carpeta que él tiene y me apropio de esos datos y me los llevo en una USB. ¿Incurriría dentro de algún tipo penal? Y si es así, ¿en cuál? Profe, pues ahí lo que sucede es que el equipo, un internet de esos es un equipo, diría uno, que está a la disposición de todo el mundo. Sí. Y se está cerrando la sesión, pues se tiene la certeza de que no, pero muchas veces sucede que se descargan documentos y a la persona que utiliza esos 10 minutos en internet se le olvida. Y obviamente la información queda ahí, o sea, si el propietario lo desconoce que quedó ahí descargado, pues obviamente es bien complejo llegar a demostrar eh, que en un equipo que está a la disposición de todo el mundo, que le hayan violado la información, si es una carpeta que estaba a la disposición de todos. Partamos, por ejemplo, de algo. ¿Quién es el dueño del equipo que en ese momento de cómputo está? El internet, o sea, el sitio, el Exacto. café internet. ¿Y yo estaba facultado para ingresar al mismo? Sí, claro, todo el mundo está facultado para ingresar. Todo el mundo que pague, ¿no? Sí, claro, los que sí, exacto, obviamente. Pero si yo entonces lo que ella dejó abierto fue el Facebook y me le meto al Facebook, Ya eso es diferente, profe, porque eso sí ya aunque tenía esté dentro contraseña. del computador de que me dieron acceso. Sí, señor, porque es que eso sí ya tiene uso, eso ya tiene, usted explicaba la semana pasada que ya acceder al Face ya es otra situación totalmente diferente, profe. Sí, exacto, porque eso sí ya es propio de la persona independientemente de donde lo deje. ¿Sí? Ahora ahí habría un problema grandísimo con la información que él está dejando, porque imagínense que lo que se deje en ese computador sean fotos íntimas. Ahí habría un debate bastante fuerte para poder establecer si hay tipo penal o no en ese momento cuando se deja en una o en un equipo de cómputo abierto a todos y con acceso a todos. No te escucho, Ela. Profe, que cuando no, porque sucede, cuando se le queda a una persona la memoria en un café de internet de estos y que esas memorias tienen de todo, entonces ahí sí habría problema porque la memoria sí es de propiedad de la persona. Exacto. Ahí sí tendríamos completamente, podríamos estar en el marco de uno de los tipos contra delitos informáticos. Es importante tener muy claro el concepto anterior, puesto que la estructura anterior describe de manera para acceder a los archivos remotos, archivos en redes de datos de alguna organización. Y es la estructura que el atacante a una red de datos deberá utilizar para obtener acceso a la información en la ejecución de determinadas técnicas de ataque. Ahora bien, el concepto base de datos de manera restringida se entiende como un conjunto de datos almacenados en una memoria que son manipulados por un programa o un conjunto de programas por medio de los cuales se obtiene diferentes ventajas en la manipulación de datos.
que entre otros puedo mencionar como ventaja la facilidad en la manipulación, mayor integridad de los datos, facilidad para compartir información, acrecentando la consistencia de los mismos. Uy, este sí pasa a cada rato. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento se creó una página de Facebook y uno se metía allá y era la misma estructura y luego uno perdía el Facebook? No era la página original, le metieron o le cambiaron unos datos pequeños y uno se metía y a mí me robaron como 3 Facebook así. Y siempre caía en la misma página. Suplantación de sitio web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito. Eso me parece una estupidez, porque entonces yo suplanto datos para obtener información y, por ejemplo, empezar a enviar correos masivos de publicidad y cosas que puedo hacer, entonces no incurro en el delito. Bueno, el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlace o ventanas emergentes, incurrirá en prisión de tanto. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de tal manera que haga entrar al usuario en una IP diferente en la creencia. Me da risa porque me acordé del pelado. Es que no me acuerdo y fue Google. ¿Y en qué país fue? No me acuerdo y fue México, que dejaron vencer el dominio y el pelado lo compró. ¿Ustedes sí vieron esa noticia? O sea, era una de las páginas grandes, no sé si alguien la tenga acá. Se les venció el dominio, creo que a Google México, y el chino lo compró. ¿Ustedes imaginan tener uno acceso a Google México, al dominio de Google México? Luego se lo quitaron, obviamente. En la creencia en que acceda a un banco o un sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionable con pena mayor. Las penas señaladas en los incisos anteriores se agravarán una tercera parte a la mitad si para consumarlo la gente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. Los verbos rectores que podemos tener en este es diseñar, desarrollar, traficar, vender, ejecutar, programar y enviar. Si ustedes ven, casi que todos estos tipos de delitos informáticos tienen una pluralidad de verbos bastante grande, excepto el de interceptar, que es el único que yo creo que tiene un solo verbo. Bueno, muchachos, ¿preguntas sobre delitos informáticos? Un momento, voy a abrir el Código Penal. Hay dos partes que se nos quedaron por fuera. Perdón. Bueno, el H o el artículo, la parte H son las circunstancias de agravación. Sobre redes o sistema informático de comunicaciones estatales o oficiales por servidor público en ejercicio de sus funciones, aprovechando la confianza depositada en el poseedor de la información o quien tuviera un vínculo contractual con este, revelando, dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, obteniendo provecho para sí o para un tercero, con fines terroristas o generando riesgo a la seguridad o defensa nacional, utilizando como instrumento un tercero de buena fe. Si quien incurre en estas conductas es responsable de la administración, manejo o control de dicha información. Y hay dos infracciones más que se nos quedaron por fuera, que es el hurto por medios informáticos y semejantes y la transferencia no consentida de activos. El hurto por medios informáticos y semejantes manifiesta que el que, superando medidas de seguridad informática, realice la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático o otro medio semejante, o suplantando a un usuario los
ante los sistemas de identificación y autorización. Entonces, hay un tipo penal específico para hurto, que es hurto por medios informáticos. Cuando el hurto se dé por alguno de estos medios de información, obviamente digitales, pues no podríamos llegar a tipificarlo dentro del 239, sino tenemos que enmarcarlo específicamente dentro del 269I. Profesor, ¿y qué pasaba cuando no existía el 269? Y pues le metían simplemente hurto. Pero ahora que ya tenemos un tipo penal que describe con mayor riqueza lo que se realiza en ese momento, ¿y cuál es la mayor riqueza? Pues el medio que se utiliza para cometer el ilícito. ¿Y cuál es el medio que se utiliza para cometer el ilícito? Pues específicamente que sea en un sistema informático, una red de sistema electrónico, temático u otro medio semejante. Y al final tenemos la transferencia no consentida de activos. El que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita. ¿Alguna pregunta sobre delitos informáticos? Muchachos, tenemos clase creo que como hasta el 25. La idea es terminar de sacarles notas la otra semana. La otra semana ya tendríamos el examen final. Vamos a hacerlo en grupos de A2. Son unas preguntas, unos casos, no recuerdo si son 4 o 5. Se los voy a poner en la clase y la idea es que ustedes los resuelvan con las teorías que ya vimos: tipicidad, antifuricidad, culpabilidad. Y luego de eso vamos a tener 2 clases en específico, una donde vamos a ver si tratamos los derechos de autor, obviamente eso ya no va a ser calificable, y otra donde podemos tratar los delitos políticos y el contexto que está sucediendo ahorita del paro y cuáles tipos penales se han enmarcado dentro del paro. Por ejemplo, lanzamiento de sustancias, incendio, obstrucción de vías, y podemos hablar de otros tipos penales como terrorismo, rebelión. Señora. No, es que tengo una duda. Pues no, es que pues, tengo una duda. Señora. La situación que del miércoles de esta manifestante que se interpone en el camino de este vehículo, o sea, no, es que lo que quiero es poner como en contexto qué delito se cometió contra el propietario del vehículo cuando toda esta gente llega y se la balanza al propietario del vehículo. O sea, yo sé que hubo una conducta anterior que, bueno, que fue conciliada con la persona, pero más allá, a mí me quedó fue la duda de cómo cogen este vehículo y entre estos manifestantes lo deterioran mucho porque le mandan piedras, pues el otro tipo se le para encima al vehículo. La pregunta que yo tengo y que me nació después, yo dije, ¿eso es daño en bien ajeno, doctor? Sí, porque no hay un riesgo inminente, el riesgo ya había sucedido. Y no se podría, bueno, y si se puede individualizar ahí a las personas, doctor. Ah, es que ese es el problema. Ahí es donde radica el verdadero problema. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se va a mandar a la ciudadanía si al man que va y la embiste o la persona que la embiste le dañan el carro y primero se va a judicializar la dañada del carro que haber embestido a la persona? ¿Sí? Eso se vuelve un problema muy grande porque el fiscal que se ponga a hacer eso lo van a coger ahorita como Andrés, el de Bogotá, el de Cali, perdón, que puso disparar, y lo van a joder. O sea, hay que entender que en un momento el derecho se queda rezagado a ese tema colectivo. Vaya al fiscal y se ponga a imputar cargos por el daño del vehículo sin que lo hayan jodido antes al man por haber embestido a la China. Ahí se le vuelve un problema grandísimo. Y en últimas, yo sí respeto esa postura. Listo, métanle daño en bien ajeno, pero primero tiene que estar jodido el dueño del carro por haber embestido a la persona. O sea, primero hay que adelantar el proceso más rápido que atentó contra la integridad y contra la vida de la persona que el de él por daño en bien ajeno. El problema es que acá en Colombia es más importante una casa que una vida. Entonces se va a adelantar lo otro, pero en estos momentos de contexto de paro va a crear un problema grandísimo, 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 porque la gente no se va a aguantar eso.
Y hay conductas que uno tiene que aprender, por ejemplo, a ver o a tener en cuenta. O sea, lo que pasó con, por ejemplo, con la persona ya Andrés Escobar, creo que era el apellido. O sea, eso tiene repercusiones grandísimas, grandísimas, grandísimas. La policía no puede avalar que civiles estén haciendo eso. Es más, yo no entiendo por qué está más destruido él que el policía que está ahí en las fotos avalándolo. O sea, es peor la conducta del policía que la de él, ¿sí? El problema fue que él se dejó pillar, era figura pública y téngalo. Pero la conducta del policía omisiva al no detenerlo, al no salvaguardar, es peor que la de él. Bueno, y en el caso de cuando se inició todo esto del paro, doctor, yo la vez pasada también había, en las clases pasadas, el semestre pasado también había dicho lo mismo, que llegaron y en Cali tumbaron la estatua, bueno, el monumento que hay a Sebastián de Belalcázar, si no estoy mal. Ahorita cuando iniciaron otra vez los paros volvieron a hacer lo mismo. En ese sentido, ¿hay un daño en bien ajeno ahí? Depende porque recuerden que la Corte también ha manifestado que la protesta social no se hace con flores. Si usted va y protesta y se queda en su casa o se pone a hacer paros virtuales, de nada va a servir, ¿sí? O sea, eso es una realidad que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la estatua que había del parapolítico de acá de Santander, y lo digo así porque fue condenado, por lo tanto lo digo de esa forma porque él sí tiene una condena encima, no ha reparado a las víctimas, se cogió los bienes y los traspasó, y eso es así, eso está probado, por eso lo hablo de esa manera. Y estar la estatua allá, yo digo quitarla, es que tener la estatua allá puesta es ilegal. Colombia no puede permitir idolatrar, por ejemplo, ídolos que vinieron a hacer daño acá o que afectaron, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Nosotros no podemos seguir reconociendo a españoles como objetos de admirar o como personas que vinieron a dar un cambio a nosotros cuando eso nunca pasó. Los españoles son una parranda de ladrones que solo vinieron acá a robarnos, y aparte de que nos robaron, vinieron a infundirnos una cultura de religión que no tenía por qué darse cuando nosotros ya teníamos nuestras propias creencias. Nos cogieron como esclavos, ¿sí? Y peor aún, o sea, hay mucha gente que acá llega y se siente orgullosa porque llega y dice, es que yo vengo de descendencia tal, es que yo vengo de descendencia tal. Y yo llego y le digo, ¿usted sabe cuáles fueron las personas que le dieron a Colón para venir acá? Los que estaban en las cárceles, los violadores, los ladrones, los bandidos. Usted es descendiente de bandidos. Usted no es descendiente europeo, usted es descendiente de europeos bandidos. No es de otra cosa. ¿Y qué fue lo que vinieron acá a hacer sus descendientes? A robar, a violar indígenas, a dañar la raza que teníamos acá, a quitarnos las creencias, a llevarse en el oro para España y para ni mierda, porque España ahorita es uno de los países más quebrados de allá de Europa. Para nada les sirvió llevarse todo ese oro. ¿Cómo cogían a las personas acá? ¿Quién fue el que empezó a infundir el tema de la clase, por ejemplo, de las personas negras con las personas blancas? Eso no fuimos nosotros, porque acá todos nosotros éramos de descendencia indígena. Los que empezaron a coger a los esclavos venía de esa concepción europea de ellos, que no éramos iguales a ellos. Y entonces la persona que medio tenía color en la piel, entonces era esclavizada. Y entonces hay muchas personas ahorita de color que dicen, es que yo soy de descendiente. Yo, pues sus mismos descendientes lo esclavizaron a usted. ¿Sí? Para mí, eso no podría constituir si es la multitud la que decide tumbar una estatua de esas, bajo bajo una concepción de ese carácter político, ¿sí? Porque es entonces como que ahorita nos pongan en Bucaramanga y nos toque que aguantar una estatua de Pablo Escobar porque hay mucha gente que lo adora en Medellín, y en Medellín estuvieron a punto de ponerla. Imagínense entonces tener uno que aguantarse eso, ¿por qué? Sí, entonces todo eso va en razón de un desarrollo político que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, también sería bueno, y voy a darles esa charla de delitos políticos, porque es que la rebelión no es un delito. La rebelión no es un delito. Y miren cómo en Colombia se desfigura todo porque llegan y ponen un tipo penal que se llama rebelión.
Y la rebelión nunca nació como un delito, la rebelión nació como un derecho de los pueblos. El tipo penal en Colombia lo que dice es quien mediante el empleo de las armas. O sea, yo me puedo rebelar como se me dé la gana mediante tanto no utilice armas. El tipo penal es la arma. Entonces no debería ser rebelión porque la rebelión es un derecho y cogieron una palabra que se configura como un derecho para tipificar algo. Entonces ahorita cogemos en Colombia, es que él hizo rebelión, entonces es un tipo penal, delito. No, la rebelión es un derecho, toda persona tiene derecho a rebelarse. ¿Y cómo nace ese derecho? Ese derecho nace en Colombia. ¿Cómo nace el derecho en Colombia? Hay unos derechos fundamentales. ¿Le respetan a usted el derecho a la salud? No. ¿Usted interpone una acción de tutela y le respetan el derecho a la salud? No. ¿Pone un incidente de desacato y le revelan le salvaguardan el derecho a la salud? No. ¿Usted qué le queda? Pues rebelarse, vaya, tómese ese hospital y no entrar a nadie y mira a ver qué hacen sala de urgencias, ¿sí? Eso es lo único que le queda a uno. La rebelión es un delito que se ha consagrado cuando la ley no puede proteger lo que debe proteger. Y ahí es donde nace la rebelión, ¿sí? Es que hay la Revolución Francesa. ¿Cuál Revolución Francesa? Se rebelaron contra el rey y lo decapitaron. Eso no es una revolución, ¿sí? Eso es una rebelión. Y todos ellos entonces van a ser tildados de rebeldes. Entonces, todos esos conceptos nos los han dado a nosotros para que empecemos a desfigurar determinados aspectos de nuestra vida. Es tanto así que el tipo penal de rebelión tiene una menor pena que el tipo penal de porte. Mire, el porte simple parte de 9 años. El porte de uso privativo parte 11. Usted vaya, consígase un fusil y vuelva de rebelde, la pena mínima son 8. Porque sí se concibió la estructura de que los tipos políticos o los tipos penales políticos debían ser penados de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es que la persona que es rebelde, obviamente un grupo guerrillero que aún conserva ideales políticos, no el grupo guerrillero que volvió paramilitar, sino un grupo guerrillero que conserve ideales políticos, pues no puede ser penado de la misma forma porque lo que él busca es derrocar el régimen legal y constitucional vigente porque lo considera que está mal. No busca hacer daño a otras personas, sino con un sentido político cambiar las cosas. Bajo ese entendido, sí es bueno analizar o uno tener la concepción de las cosas. Por ejemplo, otra palabra que mucha gente desconoce es que hay toda una regulación para la guerra. Hay toda una regulación para hacer la guerra. ¿Cómo usted debe matar? Que usted no debe torturar, que luego de que se acaba el combate tiene que coger a los prisioneros y prestarles asistencia médica, que no puede luego agredirlos. O sea, hay toda una regulación que no puede atacar mientras las personas estén durmiendo y acá en Colombia la pasan matando niños y guerrilleros a las 3 o 4 de la mañana y luego empieza a haber una afectación porque hay un bombazo en una escuela de cadetes, ¿sí? No digo que ninguno de los actos estén bien, los dos actos para mí o bajo una concepción personal están mal. El problema es que se quiere llegar a criminalizar algo cuando también se está haciendo lo mismo, ¿sí? Y eso ha sucedido mucho en Colombia. Entonces, Andrés Escobar sale a disparar y la élite política quiere llegar a decir que eso está bien, está protegiendo un patrimonio económico. Cuando eso sí es un delito. Pero una multitud sale a bloquear una vía y obstrucción de vías y le vamos a extinguir el dominio cuando eso no es un delito. Que una multitud obstruya una vía no es un tipo penal. El tipo penal solo va dirigido para quienes inciten, dirigen o proporcionen los medios para obstaculizarla. Si de manera espontánea 1000 personas quieren cerrarlo y ninguna está dirigiendo, todas dicen, no, vamos a cerrar, y cierran, ninguna está incurriendo en el tipo penal. Pero a eso sí hay que hacer la extinción de dominio bajo lo que está diciendo ahorita el fiscal. ¿Sí? O sea, una completa estupidez. Pero a este señor que sale a disparar, ni siquiera le han cogido el arma de juguete, porque el arma que mostró no era la misma con la que ese día disparó, y eso sí es completamente claro, no era la misma con la que le disparó. A esa persona sí no le han quitado ni siquiera el arma y sigue normal. Lo llamaron a indagatorio. ¿Ustedes creen que eso va a surgir? Eso no surge. En Colombia eso no surge. ¿Por qué Cadena tiene medida de aseguramiento y Uribe no? Y eso no es como un análisis penalista. La Corte ya le había dado su medida.
Entonces, esos son los delitos que vamos a tocar al final, que me parece pues muy procedente ya con el marco de lo que tenemos acá, de lo que se está dando en la situación del país, para que ustedes valoren qué son, cuáles serían tipos penales, cuáles no serían tipos penales. Cambiemos el imaginario. La rebelión no es un delito, la rebelión nace como un derecho. Que acá la hayan tipificado, le hayan puesto ese nombre, es un problema grandísimo, ¿sí? Imaginen algo. Tipo penal de protesta social. Usted está protestando socialmente. Le ponen el nombre de eso a un tipo penal que diga, por ejemplo, el que incite a personas a protestar. Pero como lo marcan como un delito, entonces sale cualquier persona y va a decir, usted está haciendo protesta social, usted es un delincuente, usted es un delincuente. Todos nosotros seríamos delincuentes. Mire, todos ustedes se han revelado. Todos ustedes se han revelado en su casa, todos ustedes fueron adolescentes y se rebelaron, todos ustedes han peleado con el sistema de salud y han ido allá a formar problemas o broncas, todos nosotros hemos tratado mal a un funcionario en un momento cuando no hace su trabajo, no lo cumple, ¿sí? Todo eso forma parte de la rebelión como derecho propio de la raza humana, ¿sí? De que las cosas no están bien y buscan un cambio. Todos nosotros tendríamos que ser entonces unos delincuentes. Lo que pasa es que piensan que el único rebelde o que una persona rebelde es el que se llama entonces guerrillero o que tiene el rol o está en alguna organización de esas. No, la rebelión nunca se concibió de esa manera. La rebelión siempre nació desde el inicio de los tiempos como un derecho que tenían los pueblos a decirle a las personas que lo estaban dirigiendo en ese momento, no más, se acabó, no vamos a seguir aceptando las cosas que están acá y nos vamos a rebelar. Pero si ven lo manipulador del sistema, el que mediante el empleo de las armas, y entonces lo llaman rebelde. Pero y entonces las personas rebeldes que no utilizan armas y están con la misma concepción del tipo penal. Por eso ahorita llegan todos los policías y lo capturan a usted. Obstrucción en vías, obstrucción en vías. Nadie ha cometido obstrucción en vías. Llevo años defendiendo 70, 80 personas y nunca me han legalizado una captura. ¿Por qué no me legalizan captura? Porque hacen mal el procedimiento. No sé si ustedes vieron el caso ahorita del pelado que incendió el CAI o al que le están metiendo el tipo penal de que incendió el CAI de Parque de los Niños, que lo subieron a redes y están diciendo que lo dejaron libre y todo eso, y había un problema grandísimo. No sé si alguien se haya visto ese video. No. Bueno, al pelado es el que lo están acusando de mandar la molotov al CAI del Parque de los Niños. Yo soy el abogado de él, lo saco en libertad porque el procedimiento fue ilegal y al otro día se va un policía y lo graba y lo sube a redes y dice, este fue el bandido que quemó el CAI. Y aparte de eso, se lo llevaron a una camioneta sin identificar de la SIJIN, Dani. Y aparte de eso, el man va y lo graba y lo sube a redes y este es el bandido y no lo han capturado y no le han hecho nada. Miren cómo es la ley. Yo quisiera encontrarme a ese policía porque para decirlo, o sea, tras de que le hace un procedimiento ilegal, se lo llevan tal cual paramilitares, le respetan los derechos mejor a una persona en un campamento nazi de lo que le respetaron a ese pelado los derechos y todavía le sale a ver. Todavía le sale a ver. O sea, ese día todas las instituciones, policías, SIJIN y todo eso actuaron como una parranda de bandidos y de paracos porque no lo hicieron de otra forma, ¿sí? Todo al margen de la ley. Esta es la hora y yo no sé la placa del vehículo en el que se lo llevaron. Esta es la hora y yo no sé si el vehículo en serio era oficial. Yo no tengo ni idea. Y aparte de eso lo montaron al carro y dijeron, lo vamos a matar, lo vamos a desaparecer, le vamos a hacer... ¿Eso qué es? Pura hecho de bandido, puro bandido. Eso no es otra cosa. Yo lo mencioné en la audiencia. Sale el pelado, el juez de garantías dice completamente ilegal la captura y lo deja ir. Y aparte entonces el policía el otro día va bravo, tras de que le violar todos los derechos de la institución, y va bravo a decirle que por qué lo dejaron salir. Esa noche no le dieron de comer, le tiraron un pan, lo pisaron al piso, lo dejaron dormir amarrado a un posta. Y yo llegué y les dije a ellos, yo llegué y les dije, es que en los campos de concentración nazi uno la pasaba mejor. Llegué y les dije otra cosa al juez, llegué y les dije, es que a las personas que van a morir en Estados Unidos le dan una última cena y lo que ellos pidan se lo entregan. Acá lo retienen a usted por 36 horas y no le dan de comer. O sea, imagínense, en Estados Unidos cuando ya se va a asesinar a una persona le dan lo que quiera de comer. Acá usted lo captura en 36 horas y mame hambre las 36 horas porque no le van a dar ni un vaso de agua.
Entonces, esas cosas o esa concepción sí es la que uno en estos momentos tiene que cambiar porque, o sea, está mal, completamente mal el sistema. Eso es como que ustedes me contraten a mí para ser un abogado, yo haga mal el trabajo, ustedes pierdan y yo todavía salga el otro día, esta es la vieja o este es el man que está hablando mal de mí y lo grabe. Lo mismo pasó con ese policía, o sea, hicieron todo el trabajo mal, un juez que sí sabe derecho declara ilegal la captura y al otro día el pelado le sale a ver. Y ahí entonces hay una incitación al odio, profe, porque después de que usted ya lo identifiquen y digan quién es la persona, mire, es que es de la Johanna Lizarazo Torres, entonces ya todo el mundo, imagínate, uno va a quedar estigmatizado, señalado totalmente. Claro, y ahí hay una violación clara de la presunción de inocencia. La misma institución lo está cercenando y haciendo juicios de valor cuando la policía no debe hacer juicios de valor. Eso es un problema grandísimo que ahorita ha desatado. Y eso entonces es lo que vamos a tocar. Yo creo que por ahí la clase del 17, hoy es que 5, 12, 19. Entonces, muchachos, para que dejen ahí en el grupo y lo avisen, en el grupo de WhatsApp, le avisen a sus compañeros. La próxima clase hacemos ya la nota final, la sacamos para ya tener notas mucho antes. Las últimas 2 clases van a ser así un poco más charlado, hablado, ya sin la presión de las notas. Y va a ser, no me acuerdo cuántos casos son, pero son máximo 5. Y es que ustedes lo resuelvan ahí en grupos de a 2. En la clase lo resuelven, lo hacen en unas hojas y me toman foto o todo eso y me lo mandan a mí a WhatsApp o lo suben a la plataforma una vez. Mejor lo suben a la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Profe, eso es durante la clase o cómo? Sí, durante la clase. Ya tendríamos 2 horas para hacer eso, ¿sí? Sí, 2 horas. Ok. En ese sentido, dentro de 8 días sería el examen final, profe. Exacto. 8 días hacemos el examen final. Listo, profe. Bueno, Profe, muchachos, entonces, señor. para preguntarle lo de las notas de los productos, a mí no me aparece la de producto 3. ¿Y ya está subido? Sí. Ah, bueno, entonces que no lo he calificado. Yo verifico eso. Ah, listo, profe. Bueno, Profe muchachos. Miguel, Señora. habla con Diana. Yo le escribí ayer. Usted me dijo que lo esperara hoy al final de la clase. Ah, sí, Diana. Diana, es que no me acordaba que esto era a las 6. Si quieres, porfa, sobre la 1 o 2, envíame un mensaje para yo habilitar eso, ¿bueno? Listo, profe. Gracias. Bueno, que estén Profe, muy bien. porfa, para que nos cargue la clase en el grupo, si es tan amable. Esta, ¿cierto? Sí, señor, Solo le porfa. estoy viendo esta. Ah, bueno, listo. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, profe, hasta el fin de Gracias. semana, que esté muy bien. Bueno, chao. Bueno, profe. Chao.